Atentos los mayores, atenta la reciera, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira, están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Saludos, collacios de los cuentos y les historias. Hoy vamos falavos dun personaxe que de xuru conocéis. Avanzaba la seronda na viesca de la Blanera y cada vez taben más cerca les celebraciones navidiegues. Como ya sabréis, esta ye una bruxa bona, un espíritu de la ñatura asturiana, encargada de apañar munches ablanes y de repartir regalos y alegría nesos últimos días del año tan especiales. Además, la Blanera también está encargada de guardar el nataliego, situeru de Carballo, carde na foguera el día 24 de Avientu y que resulta tan importante para esparder la felicidad y la protección nel año nuevo. Este año, la Blanera apañara munches ablanes, pero también castañes y nueces. Por eso decidiera hacer una gran tarta deliciosa, una tarta para repartir xunto con los regalos nes fiestes navidiegues. Y era un labor difícil y llevara de ellos días. La tarta diba ser per grande, menos mal que la muller contaba con un forno xigante. Como fuera nun facía muy bon tiempo esa semana, lloviendo casi todos los días, traballar na tarta yera una forma per guapa de pasarles tardes. Eso sí, cuando tuvo finada, el primero en saborgala fue Mofu, el gato de la Blanera, que yera un llambión sin remedio. Valía más deixai un bon trozo pa que se fartucase bien, porque si non, depués igual y daba por asaltar la despensa y zampaba aquel pastel navidiego tan especial.